¿Qué pensarías si te digo por un momento que la crisis venezolana no comenzó con Hugo Chávez ni con Nicolás Maduro, sino con Luis Herrera Campins? Mi nombre es Miguel Antonio Guevara, soy un escritor y académico especializado en estudios latinoamericanos y actualmente curso un doctorado en español en los Estados Unidos. He investigado profundamente las dinámicas socioeconómicas y políticas de Venezuela y otros países de la región, y me dedico a analizar fenómenos contemporáneos como la influencia de las redes sociales y la evolución de las crisis económicas en América Latina. Suena rarísimo todo esto que estoy diciendo, pero básicamente esta hipótesis, a la que he llamado la hipótesis 1983, trata sobre continuidades e interrupciones de un ciclo, de una serie de ciclos de crisis, represión y fuga de capitales que comenzaron en 1983 bajo el gobierno de Luis Herrera Campins. En el 83 Venezuela enfrentó una de sus primeras grandes crisis económicas. La devaluación del bolívar, conocida como el Viernes Negro, marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad económica. Esta crisis no fue un evento aislado, ¿no?, sino que estuvo influenciado sobre todo por políticas económicas internacionales, incluyendo el Reaganomics en Estados Unidos, que promovió la liberalización económica y la reducción de regulaciones. Estas políticas, por supuesto, llevaron a una serie de reformas en Venezuela que, aunque buscaban estabilizar la economía, terminaron exacerbando las desigualdades y provocando la fuga de capitales. La represión política y la falta de respuestas adecuadas a las demandas sociales también contribuyeron a la creciente insatisfacción y el descontento de la población, ¿no? Obviamente, estos problemas estructurales se perpetuaron y se agravaron con el tiempo, ¿no?, atravesando varios gobiernos y culminando en las crisis más recientes bajo los mandatos de Chávez y Maduro. La violencia actual, ¿no?, tanto la estatal como paramilitar, la influencia de los capitales extranjeros, son parte de este entramado y complejo, crisis compleja y prolongada, ¿no? Entonces, esta hipótesis 1983 nos invita un poco como a reconsiderar las causas profundas de la crisis venezolana, viendo más allá de las figuras individuales para entender todos estos procesos históricos y estructurales. Sobre todo, es mi llamado a analizar y enfrentar los problemas desde sus raíces, ¿no?, buscando soluciones que aborden las verdaderas causas de esta inestabilidad, que obviamente no se resuelve en el problema de quién es el bueno o quién es el malo, o como le gustaría de repente a la gente del FBI en una escena del crimen de CSI, ¿no?, que haya un culpable, que haya un serial killer. Que más allá de que haya un culpable, lo que hay aquí es un gran fenómeno estructural que incluye muchísimos problemas, ¿no? Muchísimos. Yo diría que se trata de una crisis estructural, como muchas personas ya lo han planteado. Sin embargo, esa línea histórica de esa crisis es muy distinta. Lo único que he podido hasta ahora tal vez enhebrar como diferencias o como particularidades de esos ciclos, que también la palabra, hay que decirlo, que la palabra ciclo también es problemática, pero eso también está para la discusión, ¿no? De repente puedo encontrar otra forma de describirlo, como lo he dicho hasta ahora, continuidades e interrupciones de una misma forma de administrar el Estado, ¿no? Por un lado, la fuga de capitales, que tiene muchísimas formas, pero que cambia, ¿no? Por ejemplo, en el caso durante el gobierno de Luis Herrera, la fuga de capitales no solamente pierde el Estado, sino que pierde el pueblo, obviamente, como siempre. El pueblo siempre va a perder en forma de la desinversión que existe en las políticas públicas. Entonces, bueno, los servicios empiezan a fallar, etcétera, 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 ¿no? La calidad de la educación decae, evidentemente. Cualquier espacio en donde haya dinero del Estado que haya sido robado. Entonces, podemos ver ese tipo de robos, de algún modo, en el gobierno de Luis Herrera. Pero ¿quién pierde durante esa fuga de capitales? Pierde el Estado, como ya dije, pierde el pueblo, obviamente, que es el primerito que pierde, ¿no? Pero también pierde la banca, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención eso, y eso es como algo que me gustaría como construir colectivamente, como que quién pierde y quién va ganando a lo largo de esos momentos presidenciales, por decirlo de algún modo. Porque, por ejemplo, en el caso de Carlos Andrés, bueno, sabemos por qué sale Carlos Andrés del poder. Sin embargo, sabemos que hay todo un sistema corrupto y que es el que permite la llegada de Hugo Chávez, y que también él trajo, digamos, su propia manera también de hacer política y su propia manera también de expresar este tipo de crisis, ¿no? Tanto a nivel de corrupción como el caso de Cadivi
o como los otros cientos de casos, o como también en el caso de Nicolás Maduro y en el caso de PDVSA, en la trama PDVSA Cripto. Sin embargo, yo veo en esa continuidad y en esa interrupción, por ejemplo, veo algo muy interesante, y es que la diferencia en la trama del PDVSA Cripto con la trama anterior, en donde pierde la banca, por ejemplo, aquí solamente pierde el Estado y el pueblo, ¿no? Pierde el Estado y pierde el pueblo. Entonces, esa continuidad y esa interrupción que comienza en 1983, gracias al Reaganomics, ¿no? Es decir, ese ajuste estructural le cae muy bien a los Estados Unidos y le cae muy bien a Thatcher, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo nos va a caer a nosotros? Obviamente, el imperialismo, o como le quieras llamar, los países hegemónicos o los centros de poder económicos y financieros globales, al final hallaron una receta para ellos continuar viviendo la manera en que ellos les gusta vivir, ¿no? Sin embargo, aquellos países que habían encontrado vías o formas de hacer sus propios estados de bienestar, como en el caso del Estado venezolano, pues si tienes todos tus ahorros en la moneda que hace el ajuste, pues obviamente vas a salir perdiendo. Y en el momento en que se hiere el bolívar, que se hiere los procesos inflacionarios en Venezuela, pues más nunca se recupera el bolívar, más nunca se recupera Venezuela en su oscilación inflacionaria, ¿no? Eso es algo que vamos a ver a lo largo de toda nuestra historia contemporánea, desde Luis Herrera a Hugo Chávez, ¿no? Y otra cosa que también agregaría, que es como parte de esas singularidades que existen según cada gobierno, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos hablar de la singularidad de Cap, ¿no? La singularidad de Cap básicamente es que él quería, bueno, entrar de lleno al neoliberalismo, ¿no? El FMI, etcétera. No lo dejaron. Y bueno, ¿qué viene luego? La singularidad de Chávez, ¿cuál fue? Bueno, las singularidades que aparecen son los gobiernos autoproclamados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Chávez, la autoproclamación de Carmona, y en el caso de Maduro, la autoproclamación de Guaidó, ¿no? Que en el caso de Guaidó sabemos que hay una fuga de capitales también muy importante, ¿no? Muchas reservas internacionales venezolanas, monómeros, todo eso que ustedes conocen mejor que yo. Y esas cosas me hacen preguntarme, ¿no? ¿Hubo alguna fuga de capitales durante Carmona el Breve, ¿no? Es una pregunta interesante. Seguramente alguien ya le ha dado respuesta. Pero un poco esa era mi hipótesis 1983, en donde me doy cuenta que si me convierto en el detective racional o en el detective deductivo, Sherlock Holmes, que va recogiendo pistas y va a descubrir a un culpable, pues se da cuenta que no puede, sino que esta realidad se parece más a las distopías, se parece más al cyberpunk, en donde estamos viendo un escenario corrupto por donde quiera que se le mire, un problema estructural, como ya dije, en donde no solamente la corrupción, sino también la violencia política, la hipermilitarización, que también es otro aspecto, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, ¿no? Como singularidad también de su propio gobierno, o en el caso del mismo Maduro que lo acrecienta. Pero un poco era eso, ¿no? Era como compartir esa hipótesis para ver qué piensan y sobre todo para también alimentarla y refinarla, porque todo eso, esto forma parte de un diálogo que trata de salir de la idea de la polarización, porque la idea de la polarización sigue viendo la crisis como un problema de Chávez o como un problema de Maduro, sin aceptar seriamente sus posibles orígenes. Y en el caso del gobierno también solamente ve el problema de la crisis como parte del saboteo que ha existido al gobierno por parte de la clase política opositora, ¿no? Es decir, las sanciones, todo lo que ya conocemos que afecta al país, forma parte de todo este tinglado, de este todo. Yo lo veo como un todo, la clase política como un todo, ¿no? Como conjuntos, subconjuntos, ¿sí? Y ese todo, pues, es un reflejo de sí mismo. La oposición de algún modo constituye al Estado, que se atrinchera porque no quiere que lo saquen, y el gobierno también es reflejo del otro, es reflejo de la oposición en la medida en que la acerca tanto, cierra también los espacios de participación y de pluralidad democrática, que lo que crea es simplemente un ciclo allí o un círculo vicioso de política reactiva y tóxica, en la cual los que perdemos somos las venezolanas y los venezolanos. ¿Quiénes han salido perdiendo aquí? Hemos sido nosotros, nosotras. Al final,
La clase política, sea del espectro político que sea, pues sabemos cómo viven. Sabemos muy bien cómo viven.